Para mí es un placer estar aquí en este país, en esta casa. Es la primera vez que me acerco a la India físicamente y voy a empezar con una disculpa, porque esta conferencia nace de mi condición de española occidental, con una manera de entender las cosas bastante diferente a cómo lo ha planteado el director, desde una cultura judeocristiana muy rígida y establecida, y en esa cultura es donde se está generando la ciencia que hoy en día está, pues no sé, en el escenario, y que peca mucho de esa radical división de roles de la que estábamos hablando. Por eso, el título de la conferencia primero es Maternidades, porque queremos ver que no hay solo una forma de entender la maternidad, sino muchas, y desde una perspectiva evolutiva, partiendo de la prehistoria. Y en mi charla daré las razones por las cuales hay que cambiar esta concepción. Tomaremos como muestra la realidad fósil de los yacimientos de la Sierra de Atapuerca que están en Burgos, y sobre esos fósiles vamos a intentar sacar conclusiones y vías de apertura de esas posibles maternidades en las que la evolución humana ha tenido que trabajar para llegar a ser lo que somos ahora. ¿Cuáles son las razones para revisar este concepto de maternidad que tradicionalmente nos ha llegado? En primer lugar, porque estamos hablando de un discurso patriarcal, lo que comúnmente en la literatura se llama situated knowledge, que es algo inamovible, algo de lo que la mente no concibe salirse. Porque la mayoría de los investigadores han sido y siguen siendo hombres, con escaso interés, lógicamente, en las relaciones de género. Porque normalmente se sacan conclusiones a partir de una evidencia empírica, real, física. Y, en ese sentido, la biología femenina ha determinado siempre mucho la vida de las mujeres. Porque, por otra parte, los fósiles que tenemos no son todos los fósiles que hay. Y porque los que tenemos no lo cuentan todo, nos cuentan una parte. Y por último, porque todo ello nos lleva a tener una visión parcial e incompleta de lo que ha sido la evolución humana. Esto no quiere decir que yo os vaya a dar hoy la visión completa, simplemente quiero abrir puertas para otros escenarios y otras posibilidades. Vamos a partir de ese androcentrismo occidental que por una parte nos engaña diciéndonos que venimos del mono, lo cual es mentira, y por otra parte toma como modelo al hombre, el hombre macho, masculino, como prototipo de la evolución humana, como que no hubiera sido necesario una hembra para que hubiera evolución humana. Y este androcentrismo cultural persiste en el siglo XXI. Aquí os he puesto una foto del complejo de la evolución humana en donde yo trabajo. Este edificio de la esquina es el centro de investigación y el de al lado es un museo, Museo de la Evolución Humana, en Burgos. Y precisamente en el paseo que está delante de todo este complejo, la estatua que camina hacia la evolución es una estatua masculina también. Es decir, que el mismo concepto continúa en el siglo XXI. Esto se inauguró hace un año. Seguimos igual. Además, porque proyecta un determinado tipo de organización social. Como podéis ver aquí, esta es una ilustración de neandertales, los hombres en la calle, fuera de la cueva, en actitud agresiva, cazadores, y las mujeres dentro de la cueva, temerosas, cuidando de las crías. Esta imagen habla por sí sola, con una estricta división de roles. Este es un dibujo de uno de los ilustradores del equipo de investigación de Atapuerca, Mauricio Antón, sigue vivo, y este es el dibujo que plantea cuando habla de la evolución humana. Hembras cuidando de las crías, hombres mirando a la lejanía con perspectiva de futuro y agresivos cazadores. Y el trabajo también tiene una división y una concepción muy formalista. Mujeres con crías, otra vez, en la cocina, hombres con otra actitud quizá un poco más activa.
Incluso los libros de texto del colegio plantean este título: El hombre primitivo. En primer plano, los hombres en actitud activa, y atrás las mujeres dentro de la cueva, una vez más, con sus crías. Esto en la educación lo que hace es legitimar e institucionalizar unos valores, los da por buenos, por verdaderos, y con esa educación crecemos. Todo eso además refuerza el cliché del que venimos hablando: el hombre cazador, la mujer recolectora. Estos son fotos reales de la tribu de cazadores recolectores de los Kunsan, cerca del Kilimanjaro, en África. Y como resultado, lógicamente, pues tenemos un sistema social binario construido en base a una diferencia biológica que solo es sexual. Esa es la diferencia biológica, sustentado por procesos sociales y culturales que hacen que parezcan distintas las capacidades que tienen los hombres y que tienen las mujeres. Es decir, lo biológico ya se convierte en el todo. ¿Cómo, por tanto, desconstruir esta situación para construir otra u otras? Porque no tiene por qué ser una, pueden ser muchas, múltiples. Pues los nuevos estudios sobre biología y antropología, desde una perspectiva de género, nos permiten proyectar nuevos escenarios y abrirnos nuevas preguntas, nuevas cuestiones sobre el tema de la evolución humana. Vamos a ir entonces a la cuna de la evolución humana. En Europa, no sé si llegó aquí la noticia, pero en la sierra de Atapuerca, en la imagen que estáis viendo, se ha encontrado el homínido más antiguo de Europa. Entonces ha sido bastante famosa esta noticia porque, bueno, parece que ahí, por casualidades, en el fondo son casualidades, se ha encontrado el fósil más antiguo del género Homo en lo que es Europa. No hablo de Eurasia, hablo solo de Europa. La historia de la Sierra de Atapuerca es muy curiosa porque la idea era originalmente construir una vía de ferrocarril para transportar carbón desde Burgos al País Vasco. Y esto se hizo entre el 1896 y 1901. Finalmente, esto no se llevó a cabo, no resultó un buen negocio y la sierra quedó dividida por la mitad, partida con un surco en medio. Casualidades de la vida que Emiliano Aguirre vio que era un buen lugar para hallar restos arqueológicos. Y él comenzó a excavar en 1977 y ya en 1990 le tomaron el relevo los tres codirectores, uno de los cuales ha estado aquí, Juan Luis Arzuaga. El otro codirector es José María Bermúdez de Castro, que es el director del centro donde yo trabajo, y el otro codirector es Eudal Carbonell. Con sus excavaciones se ha llegado a encontrar hasta 4 especies diferentes de homínidos en la misma sierra, en el mismo espacio, que por supuesto estaban íntimamente ligadas a la ecología, al sistema ecológico en el que vivían. Era un paraíso. Para los homínidos era un paraíso. Buena temperatura, mucha fauna, mucha flora, era abundante. Por lo tanto, es lógico pensar que tribus y clanes de homínidos encontraran por esa zona un buen lugar para quedarse. Os voy a presentar los 4 yacimientos que están abiertos ahora dentro de la Sierra de Atapuerca y en cada uno de ellos vamos a ver un tipo de homínido diferente. En la cima del elefante, que lo dirige Eudal Carbonell, se ha encontrado el resto más antiguo del género Homo. Se trata del ancestro del Homo antecesor. Estamos hablando de 1.200.000 años de antigüedad. En la esquina os he puesto la mandíbula que se ha encontrado y que, estudiada, nos revela esta antigüedad. ¿Cuál es lo más importante de este yacimiento? Que por una parte presenta la presencia humana más antigua de toda Europa occidental y por otro lado os voy a contar la importancia de esta mandíbula.
Los dientes humanos son muy similares a los árboles, a los troncos de los árboles. Cuando cortamos un tronco del árbol, vemos los anillos. Los dientes humanos son igual por dentro, presentan una serie de capas. Con la posibilidad de estudiar las partes internas de cada diente, podemos determinar cosas como alimentación, edad del destete, que eso es muy importante en el caso que nos toca, y otra serie de enfermedades que ha tenido el individuo, por una serie de marcas que van quedando allí fijas en el diente mismo. Entonces, entre otras cosas, aquí en Grandolina se ha visto, perdón, en la cima de los huesos se ha visto, en elefantes se ha visto que hay restos del Homo antecesor con 1.200.000 años de antigüedad. Otro de los yacimientos es Grandolina. Se divide en 10 niveles. El que estáis viendo aquí es cómo están excavando en el nivel 10 y al mismo tiempo se está excavando más abajo en el nivel 6. Aquí lo que hemos encontrado es otro tipo de Homo antecesor, pero de unos 800.000 años, es decir, un poquito más reciente que el anterior. Entonces estamos viendo que están saliendo distintos tipos de Homo dentro de un mismo lugar. La cima de los huesos contiene restos de entre 28 y 30 individuos de Homo heidelbergensis. El Homo heidelbergensis es el antecesor del Homo neandertal, que quizá os suene un poco más. Estamos hablando de 500.000. Estoy hablando de los más antiguos a los más modernos. Lo importante de este yacimiento es que supone más del 90% de los restos a nivel mundial que se han encontrado del Homo heidelbergensis. Y por eso después en mi charla los voy a tomar como modelo, porque es el grupo más numeroso y sobre el que mejor podemos hacer hipótesis en cuanto a, en este caso, las mujeres o los roles que pueden haber desarrollado. Y por último tenemos Mirador y la Galería del Sílex, en donde hemos encontrado restos de Homo sapiens. Es decir, en todo el mismo complejo tenemos el predecesor de Homo antecesor, el Homo antecesor, Homo heidelbergensis y Homo sapiens. Estamos hablando de más de 1 millón de años de ocupación del mismo territorio. En base a los restos que hemos encontrado, nos podemos preguntar cuál pudo haber sido la práctica de la maternidad dentro de la evolución humana, de la maternidad o de las maternidades. Y ahora vamos a ver, tomando como modelo un retrato de la familia Homo heidelbergensis. ¿Por qué? Porque hemos encontrado hasta 25 individuos como restos. Entonces eso nos permite hacer un retrato de familia. ¿Cuántos eran? Su edad, su sexo, etc. En base a esta imagen, lo primero que nos tenemos que preguntar es, ¿tenían por separada la producción y la reproducción, como ocurre hoy en día? Muchas mujeres se dedican a reproducir y los hombres se dedican a producir. ¿O eso no era viable porque el único fin de estos grupos o el máximo fin de los grupos era la supervivencia? Si entendemos que su fin prioritario era la supervivencia, todo el clan comparte ese objetivo y todo el clan colabora en esta tarea. Vamos a ver de qué manera. Entonces estamos hablando de cooperación, de reciprocidad, de intercambio, una serie de conceptos que se están retomando en base a los estudios actuales antropológicos sobre comunidades de cazadores, recolectores de todo el mundo. También existe la controversia que siempre ha habido entre la teoría del gen egoísta y la teoría del gen altruista o cooperador. En el gen egoísta, la probabilidad de que un gen prospere reside en su capacidad de adecuación al medio, en la línea darwinista, lo que plantea Darwin. Sin embargo, con el gen altruista, lo que nos planteamos es un comportamiento que aumenta las posibilidades de supervivencia globales, aún a costa de la reducción de algunas de los individuos. Entonces vamos a ver
cómo han podido funcionar estos grupos según el gen egoísta o según un gen altruista. Lógicamente, y en línea con lo que nos estaba comentando el director, cuando estamos hablando de pequeños grupos, 25, 28 individuos no más, en espacios muy reducidos hay múltiples posibilidades de emparejamiento. Entonces, lo primero que tenemos que olvidar es el modelo patriarcal de la pareja monógama heterosexual permanente, que hoy en día es lo imperante prácticamente en todo el mundo. Podemos hablar de poliandria y podemos hablar de poliginia. En grupos tan reducidos, finalmente todos los miembros están conectados genéticamente. Y las distinciones yo creo que no las tenían tampoco muy claras como las tenemos ahora. El fin último era la reproducción y la supervivencia de la especie. No se andaban pensando si tú eres mi mujer o tú eres mi marido, el fin es colectivo. Algunas de las condiciones o condicionantes de estas maternidades residen en estos 4 puntos que voy a pasar a desarrollar. En primer lugar, es un proceso biológico, lógicamente. Unas transformaciones ováricas y uterinas, la gestación, la lactancia y reanudar otra vez de nuevo ese ciclo reproductor. Pero no solo esas, como muchas veces se ha pensado. Existe también un coste o una inversión para la continuidad, porque no se trata solo de parir, se trata de que prospere esa cría. Con lo cual, hablamos primero de apareamiento, pero después de cuidado y de transporte. Y todo eso tiene un coste. Además, hay que tener una adaptación al entorno ecológico. No siempre la comida está a mano, no siempre hace buen tiempo, no siempre encontramos carne. Y por último, el proceso socializador, que como luego veremos en el género Homo, en los homínidos, que somos nosotros, es una base, un pilar esencial para que nos convirtamos en humanos y en sapiens. El proceso biológico. Pues entendemos que la biología en la antigüedad, en la prehistoria, era similar a la actual, con muy pocas variaciones. Y las variables de reproducción se obtienen a partir de una media. Lo que normalmente se hace es una media entre los primates y las actuales poblaciones de cazadores-recolectores. Se intenta hacer un equilibrio entre ellas y ese se supone, entre comillas, que es el comportamiento de los homínidos. Así pues, como os decía, cogemos esos 25 individuos de la cima de los huesos y vemos, según el análisis de sus huesos, que su menarquia, es decir, cuando las mujeres tenían el primer periodo, la primera menstruación, ocurría entre los 12 y 13 años, que su edad fértil realmente comenzaba entre los 15 y 16, que tenían una esperanza de vida hasta los 40 años, no más. No se ha encontrado ningún individuo mayor. Por tanto, tenían una actividad reproductiva en torno a 25 años. Si contamos que tienen 9 meses de gestación, como nosotros, y hacen una lactancia intensiva y a demanda, que eso también es importante, con una edad de destete entre los 3 y los 4 años, tendríamos un número de nacimientos entre 5 y 6 por hembra. Atención, número de nacimientos, no seres vivos, porque luego hay enfermedades, luego hay accidentes, el parto es difícil, infecciones, es decir, hay muchos condicionantes. Esto es un poco la base teórica sobre la que trabajamos. En primer lugar, tenemos una inversión fisiológica. La gestación, aparte de los 9 meses y con sus días que ya hemos hablado, tiene otra serie de costes. Se pierde calcio, hay déficit nutricional, hay una serie de estrés, hay reducción a la resistencia inmunológica, pero por otra parte tiene que haber estrategias de compensación de todos esos peros, tiene que haber unos pluses. Aumento de la ingesta calórica, se come más a menudo, se seleccionan los nutrientes, no se come cualquier cosa, se selecciona más,
disminuye la actividad física diaria y se utilizan las reservas corporales de grasa. Con la lactancia tenemos que tener en cuenta una serie de cuestiones parecidas. Hay unos costes fisiológicos, la lactancia es un proceso muy costoso, y el procesamiento de la lactancia también, la cantidad de leche producida diariamente con su contenido calórico. Además de que moviliza la grasa femenina del cuerpo, existe luego un proceso de ajuste en el destete para que la fecundidad de la mujer vuelva otra vez a su sitio y que el metabolismo cerebral del bebé vaya por el camino correcto. Tenemos también una inversión para la continuidad, la infancia y la niñez. Esta es una de las adaptaciones más importantes del género Homo. Lo que se ha visto es que a medida que las especies de homínidos evolucionan, aumenta el tiempo de la infancia. Cosa que, por ejemplo, con los primates no ocurre y con los mamíferos no ocurre. Cuando nacen, a los 3 días son prácticamente autónomos, se ponen de pie, comen, van, vienen. En el ser humano esto no ocurre. Por tanto, es importante eso y es importante considerar los cuidados, la alimentación y la socialización. Vamos a hablar a partir de ahora de los cuidados aloparentales o cooperativos y vamos a ver por qué son necesarios para el éxito de la especie humana. Y nos vamos a preguntar si esos cuidados solo los hacían las madres o no, en qué consistía la maternidad en la prehistoria. Para hacernos una idea, os he puesto aquí el coeficiente de encefalización, es decir, de modificación del tamaño cerebral de las especies de homínidos. Y, por ejemplo, ya vais viendo, capacidad craneal va aumentando paulatinamente con algún altibajo. Es muy curioso, cuando pone Pleistoceno final, 1.354 centímetros cúbicos, eso pertenece a los neandertales. Los neandertales tenían una capacidad craneal mayor que los Homo sapiens y coexistieron en el mismo tiempo y en los mismos lugares. Y sin embargo, los neandertales se extinguieron y nosotros no. Lo cual quiere decir que no por tener un cerebro más grande tenemos más recursos, lo importante es la capacidad adaptativa. Y lo que se cree es que los neandertales no tuvieron esa capacidad adaptativa que los Homo sapiens sí tuvimos. ¿Qué provoca o qué aporta el crecimiento craneal? Pues mayores dificultades en el parto, eso seguro. Cuando el género Homo se pone en pie, es lo que se llama la bipedestación, la cadera se reduce para poder caminar. Y sin embargo, la cabeza de los fetos aumenta. Con lo cual el parto es muy, muy costoso. Mayor inmadurez y dependencia de la cría, lo cual significa más cuidados, la aparición de la infancia y adolescencia y un aprendizaje mucho más complicado dentro de la organización social. Uy, qué miedo. Hemos visto los crecimientos anteriores y para que os hagáis una idea, el crecimiento para sapiens, que somos nosotros. Recién nacidos tenemos 475 centímetros cúbicos, pero un macho o una hembra adultos están entre 1.300 y 1.400. El porcentaje de peso entre el cuerpo y la cabeza es exponencial, es muy divergente. ¿Eso qué ocurre? Que el ser humano se tiene que adaptar al entorno y a la socialización. Y por eso el parto humano no es solitario, es un acontecimiento asistido. Aquí hemos puesto una foto de un parto entre mujeres Kun. Y si estáis viendo, hay muchas mujeres que están colaborando en este parto. Además, cuando la mujer ha parido, necesita una serie de ayuda, como hemos dicho antes, para comer los alimentos que más le vienen, para reducir su movilidad, etc., que puede venir de distintas fuentes. Y aquí os he presentado las 3 teorías que se barajan. Por una parte,
el macho de esa hembra para proveer y perpetuar su descendencia, el gen egoísta. Por otra parte, de otros machos para demostrar su habilidad y tener opción luego a parearse con cualquier hembra, para destacar en el grupo. Y por otra parte también por otras hembras para un aprovisionamiento colectivo. Esto en concreto es lo que hacen, por ejemplo, los Kun y los Ege. Son tribus de cazadores-recolectores actuales. Por ejemplo, entre los Hadza, la recolección constituye el 80% de la dieta normal. Esto quiere decir que tanto hombres como mujeres colaboran en ese aprovisionamiento colectivo. En los campamentos Kun, por ejemplo, los hombres contribuyen a la dieta en un 40% solo, no en un 50% ni en un 80%. Y la carne que consiguen es solo un 30% de la ingesta calórica, solo un 30%. Y de todo esto también hay que decir que la caza casi siempre es menor. Estamos hablando de ardillas, de conejos, etc. Actividades para las cuales no se necesita fuerza, se necesita habilidad. Pero hay otros ejemplos distintos. Las mujeres Cheyenne y Mbuti y algunas otras tribus amazónicas también participan en la caza mayor. Y aquí os he puesto la foto de una mujer azca que practican la caza y actividades masculinas y femeninas. Todos participan en las mismas, como por ejemplo pescar, recoger vegetales, mariscos, miel. Como os decía aquí, la caza menor es una actividad común, tanto masculina como femenina, en todas las culturas. Luego veremos, pero la recolección también, masculina y femenina. Por tanto, el mito que hablábamos antes, el hombre cazador, la mujer recolectora, los datos no nos dicen eso. Existen también otras formas de cuidados cooperativos durante la crianza. ¿Y cuáles son los beneficios de esas formas? Pues, por ejemplo, disminuyen altos niveles de estrés energético. Aumenta la ratio reproductiva. Esto es muy importante. Vamos a plantearnos, si las mujeres tienen crías que destetan entre los 3 y los 4 años con una lactancia exclusiva, si la mujer tiene ayuda complementaria para el cuidado en la alimentación de esa cría, muy probablemente la lactancia se reduzca, el tiempo de lactancia se reduzca. Y al reducirse el tiempo de lactancia, el proceso de fecundidad de la mujer comienza antes. De tal manera que en vez de tener 6 hijos se pueden tener 7, 8. Podemos ampliar esa ratio. Y la evolución humana consiste en la supervivencia. De tal manera que cuantas más crías podamos tener, más posibilidades tenemos de sobrevivir el clan. Un mejor y más rápido crecimiento y maduración de la cría, lógicamente, un bebé se desarrolla mejor cuando tiene un entorno social antes que cuando está solo con una persona, aunque sea su madre, porque el aprendizaje es mucho mayor. Y por último, se reduce la mortalidad infantil. Existen algunas teorías que hablan de este cooperativismo. En algunas estoy de acuerdo y en otras no. No sé si habéis oído hablar de la teoría de la abuela. La teoría de la abuela plantea que en la prehistoria eran las abuelas las que cuidaban de las crías para que tanto hombres como mujeres pudieran ir a recoger alimento, pudieran dedicarse a otras tareas. Sin embargo, esto, según el registro fósil que tenemos, si morían a los 40 años, tenían una edad máximo de hasta 40, no podía haber abuelas. Todas las mujeres estaban en edad fértil, todas, porque la biología no ha cambiado realmente desde entonces hasta ahora. Por tanto, yo planteo si esta teoría tiene un poco de etnocentrismo, si estamos queriendo poner modelos actuales en la prehistoria cuando realmente no había posibilidad en la prehistoria, no había abuelas. Otras teorías hablan del tema la patrilocalidad y la matrilocalidad. Murdoch, por ejemplo, expresa que en un 67% de las culturas mundiales hay patrilocalidad, es decir, que
Son las mujeres las que salen de su clan para ir a un clan nuevo, se insertan en un nuevo clan. Si esto es así, y veremos si es así o no, cuando una mujer llega nueva a un clan, no tiene ningún familiar, ningún tipo de relación con ninguna de las mujeres ni ninguno de los hombres de un clan. Y es más difícil que haya cuidados cooperativos con esa mujer, porque es la extraña. Vamos a ver cómo puede influir esto o no en el desarrollo de la evolución humana. Y por otra parte existen los cuidados de otras mujeres o de otros parientes. Esta es una foto de la tribu Efe en la que una madre traspasa la cría a la hermana, a una de las hermanas. Pero luego veremos algún dato más sobre esto. Lo que hablábamos antes de la patrilocalidad y la matrilocalidad. Lo que el registro fósil nos enseña es lo siguiente. En España, en el norte, en Cantabria, hay un yacimiento que ha sido ahora también muy famoso, que se llama El Sidrón, en donde se han encontrado restos de neandertales y estaban tan bien conservados que se ha podido analizar su carga genética y su mitocondrio, de tal manera que se ha podido ver cuáles eran las relaciones familiares entre los miembros de ese clan y confirman la teoría de la patrilocalidad, es decir, las mujeres no eran del clan, los hombres sí, las mujeres venían de fuera. Nos planteamos si lo mismo podía haber ocurrido con los heidelbergensis, con el grupo que hemos tomado como referencia, porque son sus antecesores. Si es así, tiene sus pros y sus contras. Su ventaja es la diversidad genética, lógicamente, y el éxito de esa especie. Pero, por contra, el extrañamiento entre las hembras que llegan nuevas al nuevo grupo. Entre las hembras con las hembras y entre las hembras con todo el clan en general. Existe otra práctica que no se da muy a menudo, pero que existe, y es la lactancia colaborativa. Esta es, lógicamente, se ha dado a lo largo de la historia. Cuando tenemos unos grupos humanos muy reducidos, las hembras que están en edad fértil es muy probable que estén embarazadas o lactando. Y cuando una de las hembras no está en el grupo, por lo que sea, cualquier otra hembra da de mamar a la cría que está llorando, porque es un instinto animal. A mí me ha ocurrido. Entonces, lo que favorece, por supuesto, la socialización, pero también el cuidado cooperativo. Es decir, el fin último al que vamos, la supervivencia de la especie. ¿Y qué pasa con los hombres? ¿Qué hacen los hombres? Vamos a ver. Los alocuidados o los cuidados cooperativos entre los machos, vemos que está practicado en los mamíferos, en el mundo animal, por un 3%, y entre las aves ya sube un poco, entre el 8 y el 17%. Por ejemplo, los babuinos no participan en este tema, pero sin embargo, los monos titi, los machos, siempre cargan con las crías, desde que nacen. La madre los deja y los cogen los machos. De 175 especies de primates, más de la mitad muestran algún tipo de cuidado cooperativo. Entonces, ¿quiénes son estas otras madres? Pues los análisis indican que son los padres, los hermanos, los tíos, los abuelos, los primos. Insisto en lo mismo, en un clan de 20-25 personas, todos somos familia, al final, y todos cuidamos de todo. Por tanto, el gen egoísta lo tiene un poco difícil. Puede salir, pero desde luego, si el fin es perpetuar la especie, todos estamos a una. Incluso los niños y las niñas. A veces es como un juego. Por ejemplo, aquí tenemos la expedición de unos niños Hacha recolectando. Es muy habitual que vayan cargando con los hermanitos y las hermanitas. Y además hacen una labor muy importante porque pueden llegar a obtener en su recolección hasta un 50%
de la ingesta calórica que necesitan tanto ellos como todo el grupo. Y también obtienen alimentos para todos los hermanos, no se hace distinción entre unos y otros, sino que se pone en el común del clan. Por tanto, en un estudio que se ha hecho sobre los cuidados infantiles, sobre 105 especies primates de todo el mundo, estamos hablando de primates, fijaros, del cuidado materno exclusivo, solo la madre, solo hay 38. Todas las demás son compartidos. Compartido en general, compartido también en la lactancia, el cuidado paterno y el aprovisionamiento, el cuidado paterno y materno y el aprovisionamiento, y cuando estamos hablando de paterno y materno, muchas veces se habla en cuestión masculina y femenina. Por tanto, los cuidados maternales exclusivos son minoritarios. Frente a 105, solo hay 38. Es menos de la mitad en el mundo primate. ¿Por qué los humanos tenemos que ser diferentes? También tenemos que tener en cuenta el tema de la adaptación al entorno ecológico. Os he puesto aquí dos ejemplos de dos tribus actuales, los Kum y los H. Lo importante es apreciar la adaptación que tienen al medio. Los Kum, por ejemplo, tienen una caza y recolección de muy bajo coste energético. Viven en mitad del desierto del Kalahari, entonces es normal que tengan muy bajo coste porque con el calor que hace, muy baja actividad física. Tienen menor tamaño corporal y su ratio reproductiva es más lenta, curiosamente. Todo influye. Sin embargo, los H, que viven en un entorno más rico, tienen mayor nivel de actividad física, un tamaño corporal mayor y también una mayor ratio reproductiva. Otro de los defectos que podemos tener al pensar en la prehistoria es pensar que siempre fue igual, que no cambió, que fue lineal, y eso es un error, porque hubo épocas cálidas y hubo épocas frías. Entonces las tribus, los clanes, se han tenido que adaptar al entorno ecológico que es su frigorífico, su despensa, el lugar de donde sacan el alimento diario. Y muy probablemente sus actividades sociales, socioculturales y reproductivas se hayan adaptado igual que en la actualidad se adaptan estas tribus de cazadores-recolectores. Y por último, el tema de la socialización. Esta es una historia que a mí me gusta mucho porque evidencia que el ser humano de raíz es bueno, y esa idea me gusta. En la cima de los huesos, exactamente donde hemos encontrado estos 25 individuos, uno de ellos